Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Javi. Marce, ¿cómo estáis? Un día más, un día menos. La sesión Bermud. Ya te tengo por aquí, Carlos. Si le puedes... Aquí. Si te localizo. Buenos días, Raúl. Muy, Tony, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿qué pasa, caballero? Qué placer Qué volver a verte. ilusión. Igualmente, Sí, muchísimas ganas de compartir na- contigo. nada, yo me emocioné cuando me lo propusiste, o sea que yo encantado. Bueno, nos conocemos Genial. ya hace muchos años y tenemos muy buena amistad. O sea que yo encantado y tengo rollete, o sea que encantado de que hablemos de lo que tú quieras. Genial, y qué mejor que contigo para hacer un recorrido por toda la evolución del vino español. Ujú. Estos directos que arrancaron junto a Ismael y a Eva en los primeros días del confinamiento Sí. y que gracias a ellos, me parece que hoy es el número 66, hoy es la persona ¡Wow! 66 que pasa por aquí, Joder. hemos hecho un recorrido enorme por todo lo que es el panorama vitivinícola del país, con Eh, diferentes propietarios, bodegueros, enólogos, viñadores, toda la ya. cadena de valor. Y hoy me parecía una persona muy importante tenerte con nosotros. Muchas gracias. La figura de Carlos González, yo creo que archiconocido, pero para quien no te conozca, director de la guía Peñín, que Un como placer. referente, como guía, creo que nos puede servir muy mucho para ir viendo cómo ha ido avanzando en estos 30 años ya de guía, si no me equivoco, estos 30 años de Sí, recorrido histórico, de correcto. cómo ha ido evolucionando. Muchas veces como sumilleres, siempre guardar aquellas primeras cartas de vinos que hacías era Claro. importante por ver cómo habías ido evolucionando, no solo tú a nivel de cata, sino Ujú. también el panorama del sector, de las denominaciones de origen, de todo el ambiente que había a tu alrededor, de proyectos y demás, qué mejor que poder hacer todo el resto del recorrido con el propio avance de la guía, ¿no? Bueno, Por claro. eso te lanzamos el guante que amablemente recogiste para ver cómo ha cambiado el sector del vino en estos 30 años, casi nada. Entonces, arranca por donde quieras, Carlos. Hombre, pues primero agradeceros que me hayáis invitado, faltaría más. Y luego una curiosidad, aunque bueno, sea un directo que me has buscado a mí, pero me interesa saber cómo os dio por hacer esto y por qué a Pues, vosotros tres. O sea, ya por pues curiosidad mira, propia. sí, fue una excusa para compartir vinos con amigos. Al final, los Mm, primeros días nos confinaron un viernes, el sábado nosotros tenemos un grupo de sumilleres que cada día es como parte de tu familia, parte de tu ser, y mm, compartimos y dijimos, oye, ¿qué manera podemos hacer para abrirnos una botella, para tener una excusa de buscar esos momentos que hacemos en el día a día, laboralmente o socialmente, pero que no hacíamos a través de unas redes? Y con ujú, unas herramientas que ni conocíamos, porque ya. Instagram parecía cosa de adolescentes Cierto, cierto. y de golpe hemos aprendido todos a ver que con un directo puedes llegar, puedes conectar de una forma desenfadada, pero sobre todo con esa excusa, ¿no? Con la excusa de poder abrir una botella y esa botella que pueda llegar a más personas. Que por cierto, Oh, qué y bien. aquí ya muestro la botella que estoy abriendo hoy, Sí, que es joda, tiras hoy, fuerte. hoy picamos fuerte. Teníamos que estar todos hoy arrancando el gran salón de los vinos deseado para la mayoría en Vinoble, en Jerez. Y Mm. Ah, mira. qué mejor manera que hacerlo, casi rindiendo homenaje con un amontillado genérico del Consejo Regulador. Y elegí un amontillado genérico porque era algo que también me apetecía mucho hablar contigo, ¿no? Oh, qué bien. Sobre la tipicidad. Vosotros hacéis unos artículos que son muy Mm, recomendables, mucho más allá también de simplemente las puntuaciones en los vinos. Y ujú, esos artículos recomendables, cuando habláis de tipicidad de territorio, mm, ujú. me gustaría profundizar. Y por eso también elegí este Ah, amontillado qué bien. como genérico que le sirva al Consejo Regulador para salir y explicar lo que puede ser un amontillado de Montilla Moriles. Yo no sé qué estás bebiendo tú. Pues qué guiño más chulo has tenido. Yo es que soy un poco liante y la verdad es que a mí hablarme de poner un solo vino, cuando me dijiste un solo vino, puf, la verdad es que qué quebradero de cabeza. Y al final, como lo que voy a hablar es de las diferentes tendencias del vino de España y un poco hacer una retrospectiva, no me quiero tirar mucho para atrás, pero sí para poner a la gente en situación de lo que tenemos ahora mismo y por qué, creo que es importante hacer un pequeño viaje histórico, no muy atrás, los últimos 100 años yo creo que es suficiente ir rápido, pues es importante que la gente vea de dónde venimos y por qué hay
la diversidad que hay ahora de vinos en España, con diferentes estilos, diferentes sabores, diferentes variedades, y yo creo que es importante, ya te digo, hacer ese pequeño viaje. Y mira, muevo el móvil para que veas, yo he puesto aquí un arsenal espectacular de O sea, vinos, siento el brillo, pero vamos los iré fuerte, vamos poniendo. fuertes. Sí, Bien, vamos bien, fuerte, bien, bien, vamos bien. fuerte. Tú No hace estás en tu falta casa, con lo cual, ponerlos todos, pero sí os los enseñaré. Alguno abriremos, por supuesto, y con el Coravin, que me parece un aparato espectacular para poder acceder vinos sin que tengan que abrirse, pues vamos a viajar, si os parece bien. perfecto, pues todo tuyo, Carlos. Mira, Arrancamos. yo creo que todo Arrancamos el el mundo viaje. conoce la guía Peñín y el que no lo conozca, pues una pequeña introducción, pequeñita, pues una guía que lleva 30 años en el mercado, la fundó Pepe Peñín, que sigue activo, lo que pasa es que está en un papel más institucional, ya por edad y por lo que le toca en la vida a cada uno, pues está en un papel más institucional y ahora en las riendas la llevo yo a nivel de cata y de equipo. Yo soy enólogo de formación, por poner un poco también, presentarme, porque creo que es importante que la gente sepa quién está hablando. Yo soy abulense de nacimiento, tengo 41 años y llevo en el mundo del vino pues desde hace 20. Y para mí ha sido siempre algo pasional, algo cuando dicen que tienes que tener pasión por tu trabajo, yo creo que tengo una gran pasión, como muchos entiendo de los que nos están escuchando. De ti me consta, por supuestísimo, de las veces que hemos hablado. Y a mí la aparición del vino pues me llegó en la facultad. No es algo ni que yo provenga de familia bodeguera, ni que haya tenido ningún familiar cercano metido en el mundo del vino, nada. O sea, yo era un chaval al que le gustaba pues ir de botellón como a todos de nuestra generación y yo pues me daba rabia tener que hacer mezclas y me gustaba siempre o daba a poner mezclas por poner un vino mejor, ¿no? Ya puestos, pues te gastas un poquito más de dinero y bebes un vino mejor. Pero me di cuenta en la facultad, pues yo empecé estudiando químicas. Empecé estudiando químicas, pues me gustaba la rama técnica y me di cuenta que esto no me molaba. Pero dio la casualidad de que en unas jornadas en la universidad, un profesor mío de química, creo que era inorgánica, le molaba mucho el vino, y hicieron unas jornadas con el Consejo Regulador de Rioja. Y vino Bien. una persona del Consejo Regulador a darnos una charla. Y la verdad es que me quedé estupefacto. Esto te estoy diciendo yo teniendo 19 años, que me Siempre molaba hay un poco el vino. ese primer momento Sí, que te rompe con todos los esquemas. absolutamente estupefacto me quedé. Y a partir de ahí, pues mira, fue duro el trance porque me tuve que cambiar de carrera, porque no me emulaba todo el tema químico y además la asociación de enólogo químico, no, y me cambié a ingeniero agrónomo. Entonces hice ingeniero técnico agrícola en Salamanca y después hice un máster en enología. De ahí, del salto a la elaboración, me fui a las Arribes del Duero, estuve trabajando en las Arribes del Duero 3 años. Esto estoy hablando a principios de los 2000, 2001, me fui para allá a capearme, bueno, en una cooperativa que La mejor aquello manera. era ¡buh! Insufrible absolutamente. Y acabé, pues, oye, no frustrado, pero sí un poco quemado. Entonces necesitaba regenerarme, necesitaba, oye, el mundo del vino a mí me molaba y empecé a echar currículums por ahí. Y he hecho un currículum a una tienda de vinos en Valencia, bastante Allí, conocida. allí fue donde nos conocimos tú y yo. Ahí es donde nos conocimos. Pero que yo no sabía ni que me iban a contratar ni que para nada. Pero claro, mi perfil era extraño, porque al final era un perfil de alguien técnico con formación enológica para una tienda. Y fui allí, estuve con Pablo Bacete, con el dueño de la bodega, entré allí y claro, el hombre, pero de verdad, ¿te apetece entrar aquí? Si esto es una tienda, es lineal, es tal, que sí, que sí, que sí, que yo me quiero formar, que yo quiero aprender, que yo va. Pues ala, para allá que me fui y estuve 3 años. Hasta el 2000, a ver, esto me fui en el 2002, hasta el 2005, casi principios del 2006. Y ahí curré y aprendí una barbaridad de lo difícil que es vender vino. Cuando tú te ves ante un lineal de 1000 y pico referencias, a ver, yo en mi formación en la facultad, pues siempre te dicen, no, pues cómo hacer el vino, cómo evitar que se quiebre, cómo hacerlo de esta manera, cómo hacerlo con un guión. En los años que yo vivía a nivel de formación era un momento muy tecnológico, que también pasaremos ahora a hablarlo, en la que asegurar las elaboraciones, no buscar un más allá, no ir un mucho más allá. Eso ha venido un poquito después, un poquito después. Entonces, pues yo me di cuenta claro, que no tenía ni idea. Delante de ese lineal, ver tanto elaborador, tener la oportunidad de conocer a gente tan interesante como tú, por ejemplo, tan apasionado por el mundo de los espumosos y ya trabajando donde trabajabas en Gramona, pues te das cuenta que no sabes si te apetece más. O sea, es como una drogaína, digo yo, como un gusano que te pica Sí, sí, sí. dentro
Sí, Pero ya es conocer toda la cadena de valor, que al final va claro. desde la viticultura al proyecto final. Solo te ha faltado ya estar en sala para ir cubriendo todo, para ir cubriendo todo ese bagaje. Que conste que una mano eché, porque un amigo mío tiene un restaurante aquí en Ávila y hace años pues le he echado una mano en sala, pero no de la manera que muchísimos profesionales desde luego están ahí y me consta que lo hacen todo muy bien. Pues ahí es donde me di cuenta que hay que aprender, hay que catar. Yo se lo digo a todos los que tengo oportunidad de dar clase, a los sumilleres que doy clase, cualquier tipo de formación. Creo que es muy importante probar, no ir con estereotipos, ni con estigmas ya marcados, ni con marcas excesivamente renombradas como que sean la panacea. O sea, tienes que buscar ese más allá. Oye, no pasa nada porque no te guste, yo que sé, un Pingus, o sea, por poner un ejemplo, ¿eh? Dios me libre de quererlo criticar. Pero sí, o sea, que no pasa nada. O sea, hay muchos estilos, muchos gustos. Ahora hay una libertad que a lo mejor cuando yo empecé en la guía no existía tanta libertad a la hora de poder probar cosas diferentes. Y de ahí ya aprovecho para lo último de mi bibliografía y ya entramos al detalle de lo de las tendencias. Pues Perfecto. estando en las Añadas de España, pues a ver, ya llevaba 3 años allí, mi familia estaba aquí en Ávila, mi entorno de amigos, pues bueno, pues me apetecía volverme un poquito, ¿no? Hacia la terreta. Y me llamó una persona vinculada con el mundo de editorial y me dijo, oye, en Peñín están buscando a alguien. Y yo, hostia, pues yo por echarlo no pierdo nada. Lo eché y además que fue una circunstancia bastante curiosa, porque me llamaron isofacto. No había muchos candidatos y luego me di cuenta a posteriori casi por qué. Porque madre mía, La que llevar se todo venía esto, encima. la que se venía encima, tela. Entonces, pues yo fui para allá. Además, fue muy curioso porque Pepe Peñín fue el que me hizo la entrevista y me puso 5 vinos delante. Yo creo que hablamos 10 minutos. Mi formación técnica a él sí le molaba porque no tenía nadie dentro de su estado, dentro de su equipo con formación técnica y dijo, pues me puede dar un cierto valor, ¿no? Porque siempre ha estado asociado más la prescripción con periodistas y tal. Yo no lo soy y tampoco voy vendiendo que lo sea, ¿eh? Sino el hecho de tener una visión más amplia. Yo creo que ahí aporté esa visión más técnica. Pues me puso 5 vinos a ciegas y me dijo, venga, tú A mismo. explicar. Y digo yo, hostia, pero así, a pelo, sí, explícamelos y me dices la puntuación. Bueno, pues lo hice de la mejor manera que pude, pero yo jugaba con ventaja y Pepe eso no lo sabía, porque yo para el lineal de vinos trabajábamos con la guía. Entonces yo cuando venía alguien, al final es una herramienta de trabajo, que no intento venderla más de lo que es una propia herramienta de trabajo que sirve pues como guía, como guión, ante tal cantidad de vinos, pues es un pequeño referente y yo lo utilizaba en la tienda. Entonces yo sabía más o menos de qué manera describirlos y los rangos. Entonces, pues tampoco es que acertase todo, pero sí es verdad que me dijo, oye, pues sí, pues me encaja, tal, tal, tal. Y de aquello ya han pasado, pues 14 años van a hacer, entré en 2010, en 2006 y ya estamos en 2020. Y como director, pues llevo desde el 2012, que ya también tela, ya han pasado unos cuantos añitos. Ya la evolución importante. Sí, bueno, Que es importante, ¿eh? Te hace nutrirte, te hace, oye, coger responsabilidad, sobre todo con una base importante. Yo creo que para ser buen o prescriptor o buen comunicador tienes que tener buena formación, eso es importante, no dar las cosas por hechas, tienes que informarte bien y después por ser didáctico y tener capacidad de, oye, ni ser un borde, ni ser tampoco un blando, hay que saber transmitir las cosas, ser serio en tu trabajo. Y yo, como he estado en varios eslabones de la cadena, y eso yo os lo aseguro a todos los que escuchen ahora y se lo digo prácticamente a todo el mundo que tengo oportunidad, yo no me caso con nadie, yo al final intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible, yo sé lo fastidiado que es hacer buen vino, trabajar en la viña, estar ahí currando, podando, sé lo que es estar en una tienda de vinos, me falta más la sala, pero me consta por la gente que ha hablado que es muy dura, muchas horas y ahora están viviendo lo que están viviendo. Bueno, todos estamos viviendo lo que estamos viviendo porque el sector está bastante tocado y creo que de esto salimos entre todos. seguro, seguro. Así que eso es un poquito Ah, la breve introducción, un preámbulo. un preámbulo. Nos están diciendo algunos de nuestros seguidores, y es fantástico, que hoy con una hora se nos va a hacer cortísimo, se nos va a quedar muy corto, porque el poder de comunicación que has ido teniendo en estos últimos años también ha sido enorme, ha sido evolucionando. Yo recuerdo aquel Carlos tímido de cuando arrancaba, que era Ya casi ves.
la propia evolución natural, ¿no? Del viticultor, que no tiene esa capacidad tan pragmática de llegar al consumidor, Claro. a la potencia de comunicación que tienes ahora, porque la comunicación es una parte prioritaria también a la hora de expresar los vinos, ¿no? La Sin guía duda. siempre fue ese referente, fue ese guión establecido, que en vuestro caso, al no ser una guía que estés puntuando bajo tu nombre, sino que estás Mm, en un colectivo, que si quieres mm, podemos hablar de varias personas, sí, claro. donde tenéis que estar calibrados, tenéis que estar todos a una, con una visión muy clara, que supongo que por una parte te da una cierta libertad, pero por la otra no puedes llegar a responder en el criterio de que sea una guía subjetiva bajo tu personalidad, ¿no? Porque muchas A veces ver, hay catadores que puntúan, que dicen, oye, este es mi criterio y si te parece correcto, bien, y si no, pues lo siento mucho, que es muy lícito, ¿no? hay bastante libertad y dentro del equipo de cata, aprovecho para decirlo y es verdad que Mm. somos un equipo de cata de 4 personas, está Javier Luengo, está Boris, está también Alberto, somos 4 personas y como tal, aunque no os lo creáis, aquí no hay galones, o sea, entramos en el debate, en la discusión y además creo que tiene que ser así. Encima es un equipo bastante multidisciplinar, cada uno es pues uno es un humanista, otro un periodista, yo soy técnico, otra persona que también está ducho en historia, pues oye, eso está bien, yo creo que es importante, porque el equipo ya es mío, pero cuando me cargaron la responsabilidad de ser el director, o sea, yo al final quería personas que fuesen buenas profesionales, pero con una cabeza pensante diferente a mí. Es que para tener clones a mí, pues no me hace falta nadie más que alguien que me abra las botellas y me facilite lo que es la logística. No, no, yo quería gente que entrase al debate y que de manera justificada. Y aprovecho para decir que en las catas, aunque puedan sonar altos números, y es cierto que en la última edición son más de 10.000 los vinos, tampoco es nuestra intención. O sea, no es una competición todos los años de decir, a ver si cato 500 más. No, no, es el propio bagaje de la guía lo que hace que muchos productores cada vez más quieran estar presentes ahí. Y yo también lo entiendo. Es como un escenario en el cual pues tú apareces, ¿no? Es un sitio en el que tú apareces referenciado, las puntuaciones, eso sí, son absolutamente libres, es lo único que decimos, nosotros no cobramos nada por catar los vinos, pero la puntuación es algo libre. Pero para tranquilizar a los productores o incluso a los que no conozcan cómo hacemos nuestro trabajo, la cata no la hace una única persona, sino que hay, como digo, cierta disparidad de criterios, se llega a un punto de encuentro. Al final, los vinos, cuando se terminan de catar, y tú sí que has podido venir algún año a lo que denominamos la recata, Recata. sí, que eso es un ejercicio. Es una experiencia formativa, ya diría formativa, porque ves esos estilos, hacia dónde van los vinos, muchos vinos que no están ni en añadas vigentes en curso, pero ves un perfil que puede significar muy bien, que luego tanto tú como Javier luego en sus artículos Mm, los define muy bien, ¿no? Hacia dónde va a ir ese efecto de sañada claro. en esa zona concreta. Poder catar a etiqueta vista, que eso es algo que también nos Mm, preguntaban, ¿no? ¿Por qué etiqueta sí, vista sí. y no tapada? Pero poder catar Gran debate. a etiqueta vista y ver esa evolución o incluso ver diferentes añadas del mismo productor versus otros de la misma zona, siempre es un aprendizaje muy, muy bueno. Sí, no, desde luego. Además, la suerte que yo tengo de trabajar donde trabajo es que encima tengo la oportunidad de probar casi todos los vinos. Es muy importante transmitir que, como ya hemos dicho antes, hay que probar, hay que probar, hay que probar. El hecho de que a los catadores de la guía nos puede convertir en algo más objetivos o ser en un criterio algo más objetivo es que tienes prácticamente todos los vinos de una zona. Nosotros viajamos a la zona productora, bien sea Rioja, Ribera, Jumilla, Valdeorras, procuramos viajar a todas las regiones y tienes prácticamente todos los vinos o la gran mayoría de los vinos. Entonces tú comparas y ves cuál es mejor, cuál es peor, tienes un compañero al lado, entras al debate. Y más a más, para redundar en todo eso, aquellos vinos que obtienen una puntuación muy alta, por encima de los 93 puntos, los reunimos en la oficina en Madrid, los volvemos a catar y los comparamos entre ellos. O sea, comparamos un Priorat con no un Montsant que pueda estar al lado, sino lo comparamos con un Rioja, lo comparamos con un Valdeorras, lo comparamos contra un Jomilla, un nivel ya muy alto, para ver cuál es mejor. O sea, un vino no es que un iluminado o yo mismo en una zona diga, oh, se me ha iluminado y tengo 98 puntos a este vino, o 99. No, esto se ha tenido que catar varias veces, con varias personas, durante varios momentos,
y eso es lo que te hace llegar a una conclusión un poco más tranquilizadora. Porque muchas veces no se habla de la carga de responsabilidad que también tenemos los catadores en nuestro trabajo. Y eso en los últimos años se ha acrecentado con la entrada de muchos vinos con elaboraciones muy singulares, incluso radicales, por así decirlo, en las cuales pues te toca ejercer un papel no solo de puntuador, sino de árbitro casi, de decir tú vales, tú no vales, ya directamente. Entonces, es una carga de responsabilidad que muchas veces se nos achaca o se nos tilda de que eso como no te gusta fuera, no. Nosotros intentamos transmitir al consumidor que, oye, esto es óptimo para catar o no. O sea, a partir de ahí que la gente se lo quiera beber, pues oye, libertad absoluta. Pero sí es cierto que muchas veces te toca ejercer ese papel que tampoco lo vamos buscando, pero entendemos que es parte de nuestra responsabilidad. Y ya después de esto, no, dime. No, te iba a decir, referente a lo que estabas diciendo en este perfil, que sobreentiendo que estás hablando de vinos naturales o vinos Sí, radicales, sí sí. que te quería hacer una pregunta que tenía para más adelante, que era, ¿qué se valora más? ¿Esta expresión del paisaje, del viñedo, del entorno, de la zona o el método? Porque muchas veces vemos que hay vinos que son más de método, que queda más diluida la variedad. ¿Vosotros lo valoráis por igual? Porque puede haber vinos de métodos muy interesantes o paralelos a vinos donde estás mucho más de la expresión del suelo, del terroir, del paisaje, del Totalmente. Has dado entorno. un quid de la cuestión. Además que es algo que acaba de llegar y ellos mismos están haciendo su propio hueco y están haciendo su propio camino también. Es cierto que hay determinados productores que por el mero hecho de que sea una elaboración per se, intentan aglutinar un terroir o una variedad que no se percibe porque el propio método dificulta que eso se perciba. Entonces, si tú a un vino le metes un raspón del 100%, que la uva no está muy madura, aparte los verdores, le haces o sea, vino natural con una volátil alta, le metes en tinaja, le fuerzas al vino a tener unos matices oxidativos muy marcados, hablarme de que eso es, por poner un ejemplo, prieto picudo, pues es bastante complicado, porque al final lo que acaba dominando es el método. Eso es un debate pues similar, y ya lanzo aquí otro debate, pum, con respecto a los espumosos de muy larga guarda. Yo eso es un debate que obviamente hablar de terroir, y esto es un tema que a ti te toca directamente, hablar solo de terroir cuando estás hablando de un producto con una crianza o con un proceso de elaboración tan largo y que marca tanto, pues hablar solo de eso no. Que hables de ello sí, porque obviamente todo proviene de un sitio, cuanta mejor uvas tengas, muchísimo mejor, cuanto mejor suelo sea, mucho mejor, pero hablar solo de eso y que el valor es solo de eso, no, 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 perdona, o sea, es uno aquí más, es un factor más a tener en es, cuenta, pero como ocurre en el sistema de soleras y criaderas en de Jerez crianza de mismamente, claro, generosos y demás, ¿no? Al final, pero es importante, tiene que estar ahí porque si no tendrías esa capacidad de esa uva para evolucionar, ¿no? hombre, claro, Lo otro era más esa expresión esa expresión o esas tendencias que van llegando, ¿no? Que igual son paralelas a cuando en su día aparecía la barrica, un 200% de barrica nueva, que se comía el varietal, se comía absolutamente todo, pero era la tendencia que había y parecía que si no tenías aquellos excesos y una botella bien grande y bien pesada y algo que podría ir en contra natura de todo lo que entendemos 15, 20 años posteriormente, pero claro, si no hacías aquello no estabas dentro de la órbita de los vinos o de los vinos costosos, ¿no? Costosos en claro. precio, que muchas veces no lo justificaban, pero tenías que estar por ahí, ¿no? Por centrarnos un poco era esa parte de la evolución, Mm. esa parte Todas las tendencias, Tony, surgen de personas que no se sienten cómodas con lo que en ese momento se está haciendo y surge, pues eso, a personas que off the record o road que quieren salirse del método, del raíl establecido y hacer vinos diferentes que llegan a consolidarse si el consumidor comprende que tienen ese hueco. Y si quieres, aquí aprovechamos para hablar de ese guiño histórico y saber de lo que hablamos, porque tú has perfecto. dicho de una tendencia que surge en paralelo, desde luego, todas las tendencias surgen en paralelo. O sea, una no elimina a la otra, siempre o se superponen o van en paralelo, cada una por un lado, pero eso sí, no se elimina la otra. Y aquí, si quieres, vamos al... Perfecto. Mira, Dejo todo en yo he tus manos. definido,
Yo he definido 5 momentos históricos, tal vez en los últimos 120 años, 150 años, por no irnos más atrás. El primer punto son los vinos clásicos, ¿no? Es cómo la reordenación del viñedo, cómo la replantación del viñedo tras la filoxera y tras el ataque bestial de mildiu en Burdeos, pues hace que muchos bordeleses, muchos productores franceses se fijen en España, principalmente en Rioja. Bueno, que no quiero dar un speech histórico, eso todo el mundo lo conoce, incluso algunos mucho mejor que yo, pero sí es cierto que van allí y hacen un vino de un estilo que ellos importan desde Burdeos con la intención de elaborar esos vinos y llevárselos. Algunos productores dicen, no, no, pues yo asiento mi bodega aquí, lo hago de esta manera, pues yo qué sé, por Riscal, Murrieta, La Rioja Alta, pues marcas muy renombradas ahora mismo, pero que tuvieron un día de nacer, como todos en la Como vida. todos. Entonces, pues surgieron y lo hicieron de ese estilo. Y ese estilo ha perdurado durante bastantes años. Un estilo muy definido, pues crianzas largas, estilo bordelés, trasiegos de 2, 3 por año, vinos muy estables, vinos con larga guarda, con 2, 3 años de barrica. Entonces, pues el producto que sale es de bastante nivel con respecto a lo que se producía, porque veníamos de un país productor de consumo alimenticio que no tenía vinos chic ni vinos top, como podía haber en Francia o en Italia. Aquí, pues los primeros los riojanos, Vega Sicilia que también, y por supuesto Jerez. Si había algunos que ya se embotellaban y eran de alto nivel, pues Jerez, algún fondillón puntual, alguna zona en particular pues tendría su embotellado, pero las grandes marcas estaban en Rioja, en Jerez y Vega Sicilia. Sí. Entonces, a raíz de ahí, pues el siguiente punto de inflexión fue pues a partir de los años 70, los años 80, cuando esas marcas que ya están muy consolidadas en el mercado ven nacer competidores eh, que quieren reproducir un método, porque realmente es un método asociado a una región y a unas variedades, y es el nacimiento de marcas masivas que, copiando ese método, logran democratizar un producto, porque hasta esa fecha era difícil encontrar vinos de este porte, como los grandes riscales, grandes murrietas, grandes tondonias, y eran caros. Pues el nacimiento de pues Cune, uy, no, perdón, espera, que me paso de hoja. Arienzo, Montecilla, sí, Sí, porque gran lo tengo aquí volumen. de apoyo. Claro, Sí. los de gran volumen. Pues Montecillo, Arienzo, Cáceres, Alcorta, son marcas ya mucho más masivas, de cientos de miles, incluso de millones de botellas, que lo que hacen es copiar un sistema, copiar una elaboración, elaborándolo tal vez con unas uvas de un porte cualitativo inferior a lo que hacían los anteriores, pero oye, vale, democratizan, llega a muchísimo más sitios y es un estilo que gusta y que perdura durante bastantes años. A raíz de ahí, ¿qué es lo que pasa? No desaparecen los anteriores, sino que se solapan, la gente sigue considerando las grandes marcas, como las pioneras, pero aparecen estas marcas que percolan en prácticamente todo ámbito societario, o sea, no había que ser un noble y un burgués, pero sí es cierto que acogen el nombre de barón, de marqués, pues para dar ese... Sí, toda la nobleza que era lo que marcaba la época. Claro, era lo que marcaba la época y lo que los grandes ponían ese nombre, porque a nivel de origen puede que si tuviesen ese apellido, tuviesen esa ligazón burguesa. Bueno, pues ya empezaba a existir el marketing y la comunicación, ¿no? A raíz de ahí, y esto estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, surgen los denominados vinos de autor. Los vinos de autor son aquellos en los que no se sienten cómodos o bien vendiendo las uvas a estos primeros productores, pioneros productores o a estos masivos productores y deciden hacer vinos con una esencia diferente, con una búsqueda de la pureza varietal o de la pureza de su entorno, y es el surgimiento pues de Artadi, de Allende, de Pingus, de los Clos en el Priorat. Esto estamos hablando de los 90 principios, 90 y poco, 95, que eso supuso un spin-off. Realmente ahí sí que hay una ruptura sobre lo establecido, porque tenemos por un lado los vinos de consumo masivo, que son los que se elaboran en las cooperativas, los de la alimentación, los de 5 estrellas,
los de las damajuanas, los de los graneles, por decirlo así. Yo me acuerdo de ir con mi abuelo a la cooperativa de aquí de Cebreros, fíjate, a cargar Cómo ha cambiado aquella cooperativa? Ya ves, ahora no tiene absolutamente nada que ver y menos mal, gracias a Chuchi Soto. Sí. Luego si quieres hablamos también de él, es una gran figura. El tema es que en paralelo a la existencia de ese vino, concepto alimenticio, surgen las marcas más masivas, pero de un estilo riojano clásico bordelés. Surge ese spin-off que ya es en perpendicular, ya no es en paralelo. Aquí ya es la búsqueda de vinos con más estructura, con mucho más sabor, la madera es más presente, tenemos ese apego al territorio, tenemos ese apego a ese terroir, esa finca no sé qué, esa finca no sé cuál, sin llegar a ponerlo todavía porque el momento no ha llegado, todavía el mercado no está tan maduro como para incluso percibir el nombre de la propia parcela, aunque hay alguno que se aventura y empieza a andar ese camino, pero no a nivel masivo. Muy asociado al personaje, pues a Miguel Ángel de Gregorio, a Juan Carlos López de la Calle, a Peter Sisek, a Álvaro Palacios, a Daphne Glorian, a todos los que han formado parte de esa pequeña revolución. ¿Qué pasa? Si me permites con esto, porque tú decías la palabra mágica, marketing, ¿no? Hay muchas de estas evoluciones que han ido asociadas directamente al marketing, al posicionamiento que han querido plasmar las bodegas y han utilizado nombres que ahora, visto con perspectiva, hasta te duelen, ¿no? El concepto de vino de autor es algo que molesta enormemente. Todos los vinos tienen autor, todos los vinos tienen alguien que los hace. Otra cosa es que ese autor sea personaje, sea reconocible y demás. Pero cuando un concepto de mal uso, que sería el concepto de vino de autor, acaba asociado a un posicionamiento, estamos hablando puramente de marketing. Y de marketing que no sabes muchas veces si era voluntad de la bodega o del elaborador o del viticultor por plasmar esa parcela o era una necesidad, porque si todos mis vecinos lo estaban haciendo, si todos mis compañeros de viaje lo estaban haciendo, ¿por qué me voy a quedar yo descabalgado de este caballo que a priori parece que sea una punta de lanza para salir al mundo a posicionar mi territorio, ¿no? Entonces, es un debate que existe en el sector y que es apasionante, ¿no? La voluntad de hacerlo o la necesidad de hacerlo. Y ahí daría para mucho juego. A ver, es que también hay que contextualizar y verse en ese momento. O sea, ahora mismo, desde luego que estaría muy mal visto, está muy mal visto el concepto vino de autor y ir ahí con la pompa y grana, quitando 4 o 5 que se lo han ganado con creces el hacerlo y el poderlo tener. El resto, pues no vendería mucho, pero hay que saber contextualizar y saber que en aquel momento los vinos que se vendían eran o millones de botellas de Cáceres, de Arienzo o cientos de miles de Rioja Alta, estilos muy marcados por las crianzas largas, por los vinos muy ligeros, pues en aquel momento, y esto dicho por ellos mismos, porque yo he tenido oportunidad de hablar con ellos, para romper había que cambiar el foco. En vez de la marca, había que ir a la persona, y a raíz de la persona construías una nueva marca, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo contextualizar. El siguiente punto, ese sí que es ya más marketing, bajo mi punto de vista, porque eso que surgieran bajo un halo personal, a mí no me parece mal, porque como tú bien has dicho, todos los vinos tienen una persona detrás, tienen un productor. Si en este caso eso ayudó a romper ese bagaje tan marcado por los clásicos y salirse a un estilo muy diferenciador, que se apoyase en determinadas personas, eso está bien. Yo creo que está bien, porque al final es como tú en tu trabajo en Gramona, yo mi trabajo en la guía, obviamente tú marcas Gramona, yo mi marca es Guía Peñín, pero somos personas. Tú eres Tony con una manera de hacerlo, has llegado donde has llegado gracias a tu mérito, a tu manera de hacer, pues yo exactamente igual. Entonces, primero están las personas y después las marcas. Estuvo bien en ese momento rompo y tiro con el nombre y a partir de ahí ya son las marcas, ¿no? El siguiente punto, yo creo que ahí ya sí que hay más marketing, hay una construcción de un modelo de vino que además ha tenido bastante éxito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es el concepto de vino concentrado. El vino concentrado, el vino parquerizado de aquella etapa, el vino de prescripción alta de aquella etapa, ahí estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Que son los vinos ultraconcentrados, muchísima madera, es la vuelta de tuerca de estos que habían surgido de los vinos de autor, de buscando esa
ese más allá, esa variedad tal, un vino con más estructura para romper con los clásicos. Pues aquí es un solape, aquí sí que está solapado o intentan solapar una cosa con la otra. Y ya se extiende por todo el panorama vitivinícola nacional e internacional. Sobre todo ha llegado por el Nuevo Mundo, los vinos californianos, en Burdeos también acogen ese sistema del 200%, como has dicho antes, de barrica nueva, donde a las variedades se las lleva al extremo máximo de la madurez, que es una... para mí eso sí que capa absolutamente los matices varietales. Eso era hacer un vino con un estilo. No estoy bebiendo yo, espérate, Sí, que estamos aquí. aquí tu Tanto que tocaya, hablo. tu tocaya de Ávila, yo lo dije al principio, Marta, aquí ¿Está Carlos por ahí? sacó, sí, Carlos sacó 7 8 botellas, pero no habría ninguna. Joder, macho, es que hablo demasiado. Mira, el No, pero primero, fantástico. voy a ponerme Un Tondonia. un Teníamos, Riscal. Un perdón, Riscal, un Riscal. Riscal. Tenemos Un aquí un Riscal. debate, uno de los directos que tuvimos Juancho y Ismael, tenía un debate apasionante sobre el concepto clásico y el concepto moderno de Rioja, ¿no? Y de lo que era y de lo que significaba la modernidad de una bodega como Tondonia, que muchas veces se le metía dentro del saco de paraguas clásica y era la bodega más moderna que existía por la forma de elaborar, por su forma de entender el vino, ¿no? Correcto. Perdona el inciso que estábamos aquí en un extremo totalmente opuesto a lo que podríamos entender como Tondonia, ¿no? Que eran Sí. vinos que muchas veces, yo, para mi entender, visto con perspectiva, eran vinos que venían muy generados por dos aspectos. Primero, el cambio climático, que afectaba de una forma importante en el viñedo por aquello de las sobremaduraciones, sobreextracciones y demás, que al final era la forma de adaptarte. Y después por una evolución del mercado comercial, porque siempre todas estas tendencias han ido muy ancladas al mercado comercial, a la liberalización, al salir de la dictadura, al llegar a poder abrirte en otros mercados. Y en esta época era un mercado muy americano, pero que creo que era más el concepto, la excusa de decir, como a los americanos les gusta, la obligación de poder hacerlo o no hacerlo, ¿no? Era la fórmula de ir dándote cuenta que en este país o no había consumo o todo el perfil tenías que buscarlo en mercados exteriores porque si no aquí no podrías llegar, ¿no? Ahora, por suerte, va cambiando por la nueva llegada de sumillería, por la nueva llegada de consumidores con mucho más conocimiento, va llegando a que el vino, el gran vino también se pueda consumir en casa, ¿no? Sí, claro. Y además, basta el confinamiento para darnos cuenta que en casa Bueno, también ahora se pueden consumir buenos vinos. aún más. Hablaba en casa Claro. entendido como el mercado español, pero Ah, vale, 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 vale. sí que al final es importante, ¿no? No, claro que es importante. Estabas con este Sí, perfil de los de vinos vin- ultraconcentrados que tenían de todo, tenían excesos en todo, excesos de alcohol, Mira, exceso de extracción, sí. por ejemplo, tengo uno aquí, Numancia, que fue uno de los vinos icónicos dentro de esa tipología, ¿no? Aquí el precursor de esto fue Michel Roland, que venía con un concepto de madurez extrema de la uva, con una microoxigenación, una mayor extracción, unas fermentaciones más elevadas, buscando, pues eso, en primer lugar, una uva muy madura para que el tanino fuese muy noble, muy redondón, la extracción, pues para sacar ese tanino, ese color y esos aromas con mucha madurez, con mucho, con mucho gusto, con mucho sabor, algo que en Estados Unidos, a nivel estadounidense, que ya empezaba a convertirse en uno de los países con más consumo del mundo, gusta mucho, es un estilo que allí gusta mucho, porque si te das cuenta cuando viajas allí, ves que todo sabe muchísimo, o sea, da igual, te comes Muy una, concentrado. todo. O sea, te comes una hamburguesa y aquella es, pero vamos, es que sabe a todo y le echan de todo. Eso a los palomitas, a las A patatas, a todo. cualquier cosa, a todo. Entonces, pues el vino tiene que ser de ese porte para aguantar esa gastronomía. No es como a lo mejor aquí la dieta más mediterránea, que somos más puristas del producto, tocarle lo menos posible para buscar esa esencia. Entonces, esto entró tan fuerte y tan bestia, tanto en España como en Europa, ha venido, yo creo, vino más de fuera. Primero, Michel Roland, que se convirtió en el flying winemaker más importante de esa época. Muchos enólogos españoles lo absorbieron. A mí me pilló formándome, terminando la facultad, y sí es cierto que había muchos de mis compañeros que, oye, venga, barrica nueva, todo 200%,
Yo no encajaba mucho en eso, pero sí es cierto que, oye, era lo que había y los vinos más top que existían en ese momento prácticamente eran todos así. Al final era algo que democratizaba casi la elaboración, porque en cualquier región de España podrías sobremadurar y sobrepasar de madera, pues ya tenías el vino casi confeccionado. Entonces, pues eso, ayudado con una prescripción de que aquello lo he ensalzado muchísimo. Yo, mira, eso es un debate que he tenido con Pepe tropecientas mil veces, que nunca entendía por qué a esos vinos les daban tantísimas puntuaciones y al final es solo madera, cuando a otros vinos que no tenían eso, ojo, no te digo que no sean buenos vinos, sino que solo los más top fuesen esos, ¿eh? O sea, yo puedo puntuar muy alto un vino que tiene un estilo, como puede ser este mismo Numancia, un vino muy estructurado, con mucho sabor, con mucha madera, si está equilibrado, pero a la par me puedo puntuar un Les Manges del Priorat que es finura absoluta. O sea, al final hay que saber a cada vino enjuiciarle con su valor y con sus mimbres. Pero bueno, volviendo y sin querer Sí. irme por las ramas, que tiendo a irme mucho, tú ya Yo te voy centrando, tú no te tú preocupes me que te vamos centras, me reconduciendo, centras. vamos bien, Vale. tenemos todavía 19 minutos. Entonces, esto es un debate que yo muchas veces se lo he lanzado a Pepe, joder, claro, no, es que es lo que se llevaba, que también el periodista que casi que necesitaba, la onda, la moda, soy yo el que creo esta moda, yo creo el que tal no sé qué, había como un cierto debate que también puede estar ahora con otro estilo de vinos, pero en aquel momento era ese el estilo de vinos que pegaba y como tal había que hablar de ellos, había que ir a ver la bodega, había que ver también cómo el bodeguero se había gastado un huevo en las barricas y encima las usaba dos veces. Aquello era dificilísimo de catar. A mí me pilló ya en alguno, ya empezando en la guía en el 2006 y ostras, aquello era Sí, sí, difícil, ¿eh? secante, Era duro, secante, duro. sobre todo cuando estaban puestos en barrica, aquello era Espera, voy secante a y poner, doloroso. vamos a poner un traguito del Numancia para ver qué tal está este, ¿eh? Es del 2008. Yo tiendo a guardar bastante los vinos. Sí, Tengo aquí la cava detrás. le Sí, sienta le bien. sienta bien. Y más a esta tipología de vinos que necesitan bastante tiempo en botella para domarse. ¿Ves? Tiene concentración, tiene alcohol, tiene estructura, pero aquí ya hay equilibrio, ya hay matices equilibrados. Y en la boca, Sí, pero te encuentras con muchos vinos, que igual no es el caso, pero te muy encuentras con redondo. muchos vinos que la madera siempre va a estar allí y Claro, va a estar tapando absolutamente todo. Y tú claro. vas a tener aquel sentimiento de que nunca es el momento adecuado para abrir aquella botella. Que por eso entiendo que Y que también hay esto de era de toda lo la... más top, ¿eh? Esto era de Sí, lo sí, más top. seguro, seguro. Que a nosotros nos tocaba catar cada cosa Mm. y dices tú, es que solo es madera, pero todavía existen. O sea, seguimos con el hilo histórico y como por retrotraer un segundo, los vinos clásicos, de los clásicos, los vinos más masivos pero clásicos aún, los vinos de autor, los vinos concentrados, pero todos coexisten. Nadie ha desplazado a nadie. Los que somos catadores o los que somos consumidores más frikis, por decirlo así, siempre vamos con la moda. Pero esto, desde que una moda se convierte en tendencia y la tendencia va al consumo, tarda bastantes años. Entonces son vinos que todavía para muchos consumidores son un gran referente. ¿Por qué? Porque durante muchos años la prescripción ha sido muy alta, las bodegas les ha funcionado el mercado, siguen haciendo vinos bajo ese estilo y siguen estando presentes. Pues perfecto, No, que no, cada uno evidente, escoja lo que quiere. evidente. Es No evidente. entiendo a aquel que Mm. por hacerse su hueco tiende a criticar a los demás. Tú haz tu camino, haz el vino como tú consideres. Además, ahora, como alguien pone por aquí, ahora hay una libertad absoluta. Tú hazlo como tú quieras. Luego, claro, gustará, no gustará, a determinadas personas pues te lo consumirán, en un determinado momento, otros no. Bueno, hay diversidad, hay libertad absoluta. Entonces, pero en paralelo a los vinos concentrados, eh, surgieron, vamos, más que surgieron, se reordenaron todos los vinos que en un primer momento hemos hablado, los de la alimentación, los que ni siquiera eran vinos clásicos ni vinos de autor, eran los vinos que estaban o por Back in Box ahora del tema de Back in Box, o bien en las cooperativas, o bien, que eran los vinos más masivos para la alimentación de todos los días. Pues ahí llegó la tecnología. Y esos son los vinos tecnológicos. A partir de ahí se da un cambio absoluto al panorama vitivinícola nacional desde el punto de vista de abajo.
hasta ahora mismo hemos estado hablando de arriba, de lo top. ¿Lo top qué se llevaba? Pues a finales del 19, principios del 20, pues el estilo clásico, burgués, pipipi. Luego democratizar Marqués de Cáceres, Arienzo, pues los vinos top, Artadi, pipipi. Pero estamos yendo arriba. Si nos vamos a la masa de abajo, todos esos vinos se seguían haciendo igual, en cemento, con muy malos medios, oxidaciones bestiales, unas elaboraciones que incluso yo, mira, acabando la carrera en 2001, estamos en el 2001, ostras, ibas allí y decías tú, Dios, aquí no hay medios, no había cultura de separar la uva, no había frío. Pues entró los vinos tecnológicos y eso ayudó a que prácticamente todos los vinos en España ya son bebibles, son correctos, son aceptables. Da igual Sí, sí, está claro. cuál sea la procedencia. Puede ser una cooperativa que te haga 50 millones o 200 millones de kilos de uva. El vino va a salir correcto. ¿Te gustará o no te gustará? Tendrá el olor a la levadura de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Yo vengo de esa etapa de formación, de tal levadura para tal, para que el vino no se quiebre, para que no haya picos de oxidación, para que no haya quiebras de algún tipo bacteriana, pipi, o de levaduras, pipi. Bueno, pues obtienes un producto aséptico, correcto, De consumo, una commodity, es un producto de consumo, sin perfecto, pero es más. que eso tenía que llegar tarde o temprano y hizo muy bien en llegar, porque es lo que a todo el mundo que entra en el mundo del vino no entra por un Numancia o no entra por un Igai, o sea, entra por un vino que consume, que es un vino al cual, sobre todo gente joven, pues mezcla, como hemos hecho cualquiera de Claro. nosotros, o bien un día estando con su padre, pues le pone un poquito, le entrará mejor un vino blanco, joven, fresco, o un tinto fresco, aunque sea mezclado en tinto de verano, bien hecho, correcto, accesible de precio, pues entrará por ahí. Luego, si le acaba Sí. gustando el mundo del vino, pues ya va hacia arriba. Es curioso porque estás hablando, hasta ahora llevamos todo un recorrido de prácticamente un centenar de años, donde Sí, estamos hablando ahora del punto tecnológico, que entiendo que va totalmente asociado al inoxidable y a la llegada del frío y del control de correcto, temperaturas, correcto. pero no estamos dando el foco a la parte más importante de toda la cadena, que es al viticultor. Ahora estamos hablando Sí. prácticamente de todo el trabajo interno en bodega, de Chapo. elaboración, de tecnología, y este giro que ha habido ahora creo que es el Sí. más importante, que es el más revolucionario, el que debería haber estado siempre asociado al vino, ¿no? Que es el origen, que es el territorio, que es el viticultor, que luego lo puedes vincular a la parcela, al viñedo singular, a lo que quieras, ¿no? Pero siempre al suelo, siempre al terruño. Ahora al viticultor es que se le visualiza. Anteriormente no se le visualizaba. Pero hablando con los productores de marcas top de esos determinados momentos, por supuesto que sabían quién tenía buenas uvas y por supuesto que se lo pagaban en función de la calidad que les dabas, pero no se visualizaba, porque en aquel momento no se visualizaba como algo positivo, porque era como lo rural, era lo rural. Como vino y como algo snob, me tengo que separar de lo que es el campo y lo rural para poder vender algo de mayor nivel. O sea, hay que saber contextualizar también cada cosa en cada momento. Y la comunicación en aquellos tiempos era separarse de todo el concepto rural, había que ir hacia la urbanita, también a nivel sociológico coincidió con la época de los grandes movimientos de la gente de las provincias. Yo soy una persona de provincia, de tenerte que mover a capitales o tenerte que ir a ciudades más grandes para buscarte las habichuelas. Entonces, retrotraerte a la rural en aquel momento es que no te Yo, aportaba Carlos, nada. yo bebo más que tú, ¿eh? Sí, Todo sí, puede ya ser. veo. Yo es que mira, he cogido como ejemplo de vino tecnológico un vino que venden en el Mercadona, creo que son 2 euros lo que lo venden, es un rosado del año, que tampoco tiene mayores pretensiones, pero es un vino que, oye, accesible, fácil, agradable, correcto, no tiene oxidación, tiene su frutita, tiene su sabor, tiene su ligereza. Pues oye, ¿por qué no? O sea, tiene que haber diversidad y la gente tiene que eh, acoplar el momento al vino y el vino al momento, porque si no, no se democratiza el consumo, no se sube el consumo, no podemos pretender que todo el mundo consuma grandes marcas en todo momento, ni vinos megaparcelarios en todo momento, ni vinos muy rebuscados de elaboraciones muy, muy, muy extremas todos los días, porque si dependiese de los que vivimos del vino, que se beba vino, pues se bebería aún menos.
Aunque ojalá todo el mundo Sí, todo el bebiese. mundo bebiese al mismo nivel que la mayoría que estamos aquí en el directo, la Eso es, media de este país sería de 200 litros mensuales, o porque mensuales, bien dicho. mensuales, porque vemos a Claro. una media alta, ¿no? El tema es ese. Como bien dice Marta, no puedes beber todos los días unicornios, que es algo que el concepto unicornio también lo hemos inventado en estos últimos 10 años. Hasta ahora hace poco no hablabas de vinos unicornios, hablabas de Claro, vinos accesibles, de vinos que claro. podías buscar la ocasión para poder llegar a ellos, porque por el precio pues no eran intocables, eran muy difíciles de llegar. Pero ahora ya estamos hablando de unicornios por escasas producciones, por vinos que igual económicamente te los podrías permitir, pero que son escasos, ¿no? Que no hay tantas botellas como para poder disfrutarlas y que realmente al final se acaban consumiendo solo por la propia gente del sector, ¿no? Bueno, pero es que eso Los es, vinos, que pero es es que fantástico, que es claro, fantástico. pero eso es fantástico que exista. O sea, eso al final, pero es muy endogámico. El riesgo de todo eso es que es muy endogámico. Y hay determinados vinos que eso no percolan la pirámide hacia abajo. Porque a nivel sociológico en España cuesta percolar esos dos niveles, cosa que en Francia y en Italia sí percola. Aquí hay que intentar entre todos que percole hacia abajo. O sea, que estos vinos icónicos, dar la oportunidad a la gente, a los jóvenes, a tu entorno, a tus amigos, de que lo puedan probar. Y ahí ya llegamos a esa última etapa, que es la que de vez en cuando vamos dando ese saltito, pero es que es la que nos está definiendo ahora mismo, que es la de los vinos pues más parcelarios, los vinos de concepto de terroir, los vinos de variedades diferentes, los vinos de rebuscar en lo rural, en lo autóctono, ese grial, ese santo grial, esa panacea, ese gran uva que me va a hacer un grandísimo vino, bueno, está bien. Eso es devolverle a la tierra y al vino lo que realmente se merece, que es su origen. Para mí, y creo que es la mejor etapa que estamos viviendo ahora mismo, es devolver al origen todo ese valor que durante muchísimos años se ha mantenido a 4 duros, que han trabajado muchísimos viticultores pagándoles unos precios ínfimos por el kilo de uva, han seguido manteniendo esas viñas y ahora es el momento de que les percole hacia ellos, de que sea como un boomerang. Ahora mismo les tiene que llegar ese gran valor. Y cómo ves, Carlos? Porque ahora es un argumento, nos quedan 8 minutos y es un argumento que cada vez está más encima de la... ¿Solo ocho solo minutos? Dios 8 minutos, tienes un poder de comunicación enorme. ¿Cómo joder. en un momento donde se está valorando el origen, el terruño, cómo puede ser que paralelamente a ese momento sea el momento donde las denominaciones de origen estén más en cuestión o más en debate que nunca? Cuando debería ser ahora el momento de máximo esplendor, porque A ver, hasta pero este camino era un camino mucho más interno de bodega, ¿no? Pero la DEO es administración, está encorsetada, depende de... Joder, al final es que va muchísimo más rápido el sector, tanto productor como de consumo, que la propia administración. Entonces, la administración puso unas reglas, las cuales en un determinado momento eran muy importantes, porque había que marcar unos mínimos. Entonces, las DEOs marcaron esos límites. Y oye, tienes que llevar la uva a esta graduación, no puedes excederte de estas cantidades, tienes que hacer los vinos con estos estilos. Entonces, en su día, pues tenían toda la lógica. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, la DEO tiene que ser una herramienta de comunicación. Lo que tiene es que abrir más la mente y me consta que muchas lo están haciendo. Ahí tienes ejemplos, Priorat, Bierzo, son unos ejemplos alucinantes de cómo se están acomodando, cómo se está enlazando con lo que realmente es ahora mismo el gran hito que es el concepto parcelario, la uva más de alto nivel, la parcela la no sé qué, la no sé qué, no sé cuánto. Pero hay otras denominaciones de origen que tal vez más burocratizadas, porque al final hay muchísimos agentes dentro, la DEO depende de sus propios productores, no tiene el mismo peso el que hace 1.000 botellas que el que hace 20 millones. Tú formas parte de un equipo que se ha salido de una denominación de origen, que obviamente no es algo que se haga por gusto, sino que se tiene que hacer por necesidad. Y es lógico y normal, y hablándolo contigo, hablándolo con Xavier Gramón, hablándolo con Paco de la Rosa, hablándolo con Tony, con cualquiera, o sea, con Tom Mata, perdón, con cualquiera que hables, o sea, te das cuenta que si Corpinat se ha salido, y por poner nombre y Sí, sí, apellido, sí. que no hay problema en decirlo,
es porque no se sentían cómodos dentro de lo que una denominación de origen tan grande como Cava, pues a nivel burocrático tiene que moverse. O sea, pero es innegable y indudable que eso va a llegar. ¿Por qué? Porque muchas lo están haciendo y es que es el futuro va por allí, va por dejar que tú, al igual que el consumidor tiene libertad de consumo, diferentes estilos de diferentes zonas, pues tú tienes, perdón, tienes que amoldar tu normativa a lo que ahora mismo se está demandando. Nos Y va a eso faltar, muchos, sí, dime, no, porque digo que te vamos a tener que invitar otro día porque nos va a faltar pues una yo hora encantado. porque quería profundizar sobre el tema de estilos, tendencias, de cuál sería la tipicidad de una zona, porque Mira, voy a realmente ahora, ponerme como guiño uno de Raúl Pérez que hace fantástico. con Rodrigo Méndez, que para mí es uno de los grandes precursores de los conceptos parcelarios, de vinos parcelarios, de estilos diferentes, que ahora ya se ha convertido él mismo en un propio estilo. Todos los vinos suyos están elaborados bajo esos preceptos de casi poco color, poco cuerpo, de raspón, de todo lo que tú quieras, pero bueno, en su día fue importante y la llegada tanto de Raúl Pérez como de Telmo Rodríguez como de Dani Landi, cuando lo que se llevaba era el vino concentrado, pues estas personas lo que hicieron es volver a poner el foco en el territorio, volver a poner el foco en las variedades, con estilos determinados. Y ahora, ¿cuál es lo que pega? Pues ahora pega lo natural, ya irse un poco más a lo extremo, hay que volver a marcar límites. Uf, hay que volver a marcar límites, hay que volver a ser un poco árbitro, y eso tampoco está bien, pero hay que dar libertad, tiene que haber libertad, hay mucha diversidad. Y lo bueno y lo interesante de esto, Tony, y todos, es que todas estas tendencias que hemos hablado son compatibles y las tienes en un lineal. Y más que están llegando. Todo el tema de los Orange Wine, mira, me llegó el otro día, de Rodríguez Sanzo. Gran tío, de Javier. Un Orange Wine se han puesto a hacer y está bien bueno. O sea, al final, oye, ¿por qué no? Ahora mismo es lo que Ay, pega. Hay mucha gente que dice, no, este es el vino Instagramer. Bueno, pues sea como fuere, si yo no está sé si bien es hecho. Instagram, pero hay que probar, hay que experimentar nuevas tendencias también a la hora de poder elaborar, ¿no? Hay que experimentar nuevos caminos, que igual luego es más difícil decir a qué sabe o cómo puedo definir una región o una zona a nivel, porque ahí puede haber tantos perfiles como elaboradores dentro de la zona, pero a la vez es la riqueza mayor, ¿no? Yo no sé hacia dónde nos llevará este camino. Entiendo que el respeto a la viticultura, el respeto al origen, el respeto al entorno Eso ha llegado a ha quedarse. llegado para quedarse. Hombre, claro, Eso ha claro que llegado sí. para Claro que sí. quedarse. Claro que sí. Al Y igual que es, a nivel de sociedad, nos ha quedado claro que la sanidad es básica y ha tenido que venir lo que ha venido para darnos realmente cuenta. En el mundo del vino es el viticultor, es la viña, es la uva. Lo que a partir de ahí es que nace todo. Cada uno con un estilo, cada uno con un packaging, cada uno con una manera de comunicarlo, pero la materia prima es básico. Y eso es algo que España es el primer país del mundo en superficie de viñedo. No es que estemos hablando de que tenemos la necesidad de plantar y plantar y plantar. No, no, no. Lo que hay que evitar es que se arranque, que es la lo más tenemos. triste de todo. Carlos, nos avisa por desgracia que nos queda 1 minuto 50, Sí, con lo cual agradecerte todo, dejarte la pregunta que nos dejó Mariano Fisac el otro día para sí. ti, que era ¿qué percibiste en la peor botella que has abierto? Y que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado que anunciaremos en breve. Y Pues agradecerte ya este 1 minuto y medio para ti. para mí, una oxidación absoluta que no es permisible en un vino que está elaborado o que teóricamente tenía que ser más fresco y más frutal, pero por el hecho de que está de moda el irte a oxidaciones absolutas, encima venderlo muy, muy caro. Y el valor no es que tú tengas capacidad de oxidar, sino que sepas hacerlo bien. Y después, ¿quién es el siguiente que tiene? No, O hay que lanzarlo. lo lanzaremos. Eso nos permite una cierta libertad para que seas todo lo malo que quieras. Vale, Aprovechar para decirte que si por tu parte estás nosotros encantados que vengas otro día y ya yo focalicemos en encantado. algo más, nos queda un Perfecto. minuto. Gracias, Carlos. Vale. Yo la pregunta que lanzaría es ¿qué estrategia se le ocurre para los jóvenes iniciarles en el mundo del vino? ¿O de qué manera poderlo hacer? Una buena pregunta. Sobre todo lo importante es beber, Ea, chin chin, agradecerte, chin brindis chin, virtual. y que Un nos placer, ¿eh? veamos y que nos podamos abrazar pronto. Ahora ya esta Sin semana duda, todos pasamos a fase 1, algunos hace pasan a falta. fase 2, y ir liberando y encontrarnos en la hostelería que nos va a hacer falta a Sí, todos. grandes amigos.
Allí a Carlos, consumir, chicos, a consumir. Salimos juntos de todo esto. Un Carlos, brindis. mil gracias Gracias, por Tony. todo. Chao, Un hasta. placer. Hasta luego.